Hace unos días comenté que la decisión de Israel de despacharse a un grupo de militares iraní en Damasco, en Siria, pues iba a producir una situación de inestabilidad en el Medio Oriente. Posteriormente, Irán decidió pues lanzar casi 1 millar entre drones, misiles, cohetes al territorio de Israel. Afortunadamente, fueron interceptados en un 99% por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, así como también de Israel y también de todos los equipos que tiene Israel para cubrir y protegerse de ese tipo de ataques. Ahora, lo que se pone sobre la mesa es si finalmente habrá ley de talión en el sentido de si Israel va a contraatacar a Irán y puede haber un escalamiento. Si esto ocurre, esto generaría una situación que pudiera desembocar en un choque de oferta negativo. Al principio, los precios del petróleo comenzaron a ponerse muy nerviosos. Aquí yo tengo lo que ha sido la evolución en el año del precio del barril de crudo. Y si ustedes se fijan, óiganme, ha pasado de $70 a $82, pero en el momento en que estuvo ese ataque de Irán a Israel, llegó a superar los $86. Este es el West Texas Intermediate. El Brent llegó a superar los $90. Entonces, la gran pregunta es, bueno, si hay un escalamiento de ese conflicto bélico en el Medio Oriente, ¿qué pasaría con el precio del petróleo? En este sentido, se ha estimado que pudiera haber un precio del petróleo por encima de los $100. Y ahí entonces cabe preguntar, en el caso de la República Dominicana, ¿qué implicaciones tendría? Recuerde que por cada dólar que sube el precio del petróleo en el mercado internacional, pues aumenta en alrededor de $50 millones el déficit en las cuentas externas de la República Dominicana en términos anuales. Pero además hay un impacto negativo sobre las cuentas públicas. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un subsidio generalizado, no focalizado, y esto hace que entonces haya una gran cantidad de recursos que semanalmente se tengan que destinar a hacer ese subsidio, a financiar ese subsidio. En este sentido, se puede estimar, si supera los $100 millones, que el subsidio pudiera llegar a los $1.000 millones semanales. $1.000 millones semanales es un costo verdaderamente enorme para las finanzas públicas, así que desembocaría o en un aumento de la deuda o en una reducción del gasto en otras partidas que son clave también para el bienestar de la gente. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Quizá haya que poner sobre la mesa, en caso de que eso suceda, pues el establecimiento de un subsidio que sea focalizado, es decir, un subsidio que pueda manejarse con un menor costo y que se destine fundamentalmente a los segmentos más pobres del país y que de esa forma se evite que el aumento de los precios de los combustibles le pueda perjudicar. Claro, si no está generalizado, hay una parte de ese aumento de los precios que se va a registrar que sí va a tener un impacto sobre la tasa de inflación. Entonces, quizás no tengamos una tasa de inflación de 3.38, pudiéramos tener una tasa de inflación quizás del 4.5, 4.8, porque pudiera haber entre 1 y 1.5 puntos porcentuales por encima de tasa de inflación anualizada si tenemos todo ese efecto de los incrementos de los precios de los combustibles sobre el índice de precio del consumidor y de ahí a través de lo que es toda la economía de forma transversal, cómo esos costos de combustibles, cómo esos costos se van a traducir en aumentos de precios en la economía, eso pudiera tener una repercusión inmediata y negativa sobre el nivel de bienestar de la gente. Así que simplemente le dejo esto sobre la mesa porque eso es algo que pudiera suceder. Va a ocurrir siempre y cuando haya un contraataque de parte de Israel y haya un escalamiento del conflicto. Ojalá que no ocurra, ojalá que la diplomacia sea efectiva, ojalá que se llegue a la paz, ojalá que en Gaza también se recupere la paz, que se inicie un proceso de reconstrucción de toda esa zona, que puedan pues sentarse y llegar a pues entenderse en esa parte del mundo. Usted me dirá, eso lleva siglos y siglos y siglos en esa situación. Mira, lo que siempre hay que tener es esperanza. Hay que tener esperanza de que se llegará a un momento de que efectivamente se logren entender. Asimismo, que también se llegue a la paz en la zona
que está siendo afectada en Europa, que es específicamente en Ucrania, el ataque ruso. Ojalá que lleguen en una conversación y que finalmente se llegue a la paz. Eso es lo que más nos conviene, porque siempre que ha habido periodo de paz es que ha habido grandes progresos en la humanidad. Siempre en periodo de paz es que aumenta el nivel de ingreso per cápita de la población. Siempre en periodo de paz es que mejora el nivel de bienestar de la gente y que se reduce la incidencia de pobreza. Yo creo que eso es lo que hay que trabajar, porque al final de cuentas, cuando hay guerra, hay destrucción de vidas humanas, destrucción de bienes materiales. Eso combinado significa menor capacidad de generación de valor agregado, menor capacidad de generación de ingresos, menor capacidad de generación de bienestar. Y esto, si le añadimos lo que es el costo de la pérdida de vidas humanas en términos de lo que es la familia, es algo que realmente hay que evitar. Hay que evitar las guerras y hay que tratar de resolver los conflictos que tenemos hoy día en el mundo. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.